el examen final. Entonces, pues vimos que la concentración farmacológica va a depender de cuántos miligramos, microgramos o gramos hay en cada mililitro. A esto le decimos concentración farmacológica. Tal vez ahorita no parezca tan relevante, pero cuando empecemos con las infusiones continuas, ahí sí es cuando vamos a empezar, ¿ok? Este, entonces, esta es principalmente. Recuerden, ¿qué es el principio activo? El principio activo es con la composición química del fármaco, que es la que va a tener efecto en nuestro cuerpo. ¿Ok? Ya vimos también qué es un fármaco, qué es un medicamento y qué es una droga. Un fármaco es el principio activo, la sustancia que va a producir esa respuesta o que va a inhibir esa respuesta. El el medicamento es la composición o la combinación de uno o de varios fármacos, porque hay fármacos que pueden contener tres fármacos dentro de este medicamento. Entonces, un medicamento es cuando ya te lo venden en la farmacia, que puede ser en jarabe, que puede ser en tabletas, que puede ser en cápsulas o que puede ser en jeringa. Ya estamos hablando de un medicamento, cuando ya tiene una composición química y ya tiene una presentación farmacológica. Ya viene cómo te lo van a administrar. ¿Ok? Ya vimos qué es aforar, qué es diluir. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que tendría que hacer el personal de enfermería en la atención de cualquier paciente. ¿Por qué en la atención de cualquier paciente? Voy a dejar de compartir esta pantalla, que esto todavía no lo vamos a empezar a ver. En la atención de cualquier paciente, sobre todo que cuando llega contigo, ¿qué es lo primero que realiza el personal de enfermería cuando llega un paciente contigo? Lo primero Tomar que tú, signos vitales. antes de que tome signos vitales, lo primero es Preguntar qué es lo que tiene. La eh, toma de datos. la toma de datos, que es valoración. Acuérdense, a ustedes les van a dar proceso enfermero. Y dentro del proceso enfermero, la etapa más importante del proceso enfermero es la valoración. La valoración es cuando tú vas a iniciar la observación, observación o inspección, que les llamamos palpación, percusión, auscultación, que principalmente realizamos utilizando los sentidos. ¿Ok? Los sentidos principalmente los utilizamos para hacer esta valoración. Primero que nada, cuando llega de repente un paciente y tú lo ves así muy rojo de la cara y de repente como que suda. De hecho, te voy a platicar, es un pequeñito que trae su mamá, viene llore y llore, se le ven los ojos así muy llorosos, brillosos, y lo ves rojo, y la mamá lo trae muy tapado, como cuatro cobijas. Lo primero que observas tú es que él se ve rojo. ¿Qué crees que piensas que tiene este bebé? Temperatura. Ok, fiebre. Bueno, temperatura todos tenemos, pero fiebre, o sea, tiene la temperatura elevada, ¿sí? Y lo primero que haces es que le tocas la frente o las mejillas y se siente caliente. Sí, es cierto. Entonces le checas los signos vitales. Y checándole los signos vitales, pues le checas la temperatura. Checándole la temperatura, te das cuenta que tiene hipertermia, ¿ok? Tiene la temperatura elevada. Además, ¿cómo estará su frecuencia cardíaca? Muy acelerada. Acelerada, muy bien. Estará muy acelerada. Sí, indudablemente la frecuencia cardíaca va a estar acelerada. Y muy probablemente tenga llanto y demás. Es lo primero que tú como personal de enfermería le haces a este pequeñito. Hay una intervención que realizamos y que no necesitas de una indicación médica para realizar. Primero que nada, lo descubres, porque la mamá lo trae bien tapado porque dice que si le da más el frío, se va a poner grave y se puede enfermar. Pero hay que descubrirlo, ¿ok? Hay que quitarle todas las cobijas que traiga, dejarle con la ropa más ligera para que empiece a regular la temperatura. Además, le empiezas a poner ¿qué han visto que le ponen a los pacientes que tienen
La fiebre alta. Un trapito aquí en la Un frente. trapo con agua. Exactamente. A eso le llamamos medios físicos. Control de la temperatura a través de medios físicos. Ok, ustedes, nos estamos yendo desde lo más básico. El control de la temperatura con medios físicos es que lo descubriste y puedes iniciar con compresas de agua tibia, no fría, primero tibia y después ya las empezamos a enfriar un poquito más. Ok, pero de inicio que no sean frías, que sean tibias. Y si fuera necesario, a este pequeñito lo metemos a bañar, ¿ok? Lo metes a bañar de inicio con agua tibia, en una tina de preferencia, con agua tibia, y ahí lo dejas que esté jugando con el agua y le empiezas a mojar la cabeza. Y esta agua la vas a dejar así hasta que se empiece a tornar fría. Esto nos va a ayudar a que este paciente regule su temperatura o disminuya su temperatura. ¿Por qué puede tener temperatura elevada un paciente pediátrico? Pues puede ser porque probablemente tenga un proceso infeccioso. Va a necesitar fármacos para controlar la temperatura y fármacos para la infección. Hoy no vamos a hablar de antibióticos, nos vamos a esperar un poquito para esa clase, pero hoy sí vamos a hablar de los analgésicos. Porque si a usted, alguno de ustedes alguna vez les dio temperatura elevada, temperatura elevada, fiebre, hipertermia. Sí, a ¿Sí? mí ¿Y sí. qué Sí. medicamento les dieron en ese entonces? Ay, no pregunté. No preguntaron. Algunos se acuerdan que digan, yo sé que es para la fiebre. ¿No? El ¿Ninguno? paracetamol. Ok, Paracetamol. paracetamol es el más conocido. Ok, paracetamol es el más conocido. Pero no es el único. De hecho, el paracetamol es un AINE. Hoy lo vamos a ver. Déjenme empezar a compartir la pantalla para que empecemos a identificar qué es un AINE. ¿Ok? Vamos a ver los medicamentos que son lo más básico. Pero antes de que empecemos a ver medicamentos, vamos a ver un poquito de anatomía y fisiología. ¿Por qué? Pues porque quiero que no nada más se queden con, ay, pues el profe nada más nos da pura farmacología, pero ¿en dónde actúan los fármacos? En el cuerpo, ¿ok? Vamos a empezar a hablar un poquito del sistema nervioso. El sistema nervioso, que principalmente se divide en sistema nervioso central y periférico, ¿ok? El sistema nervioso central, por ahí tenemos un poquito de música, a ver si la pueden apagar o pueden silenciar su micrófono, por favor, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso central se divide en sistema nervioso central y periférico, ¿ok? Este sistema nervioso central se divide de estas dos formas. ¿Por qué? Déjenme les empiezo a platicar un poquito de este sistema nervioso central. Se llama sistema nervioso central al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciadas, conocidos como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Las principales funciones del sistema nervioso son sensorial, integradora y motora. ¿A qué se refiere esto? Tú percibes, tienes la sensación, puedes sentir calor, frío, miedo, hambre, y también puedes mover tu cuerpo. Y la integradora es la que va a conectar. De hecho, ¿qué tipos de células son las más importantes? Son las neuronas. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la unidad funcional o la célula funcional del sistema nervioso central? Son las neuronas. ¿Ok? Las neuronas son la unidad funcional. ¿Pero qué es una neurona? Una neurona es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos desde un lugar del cuerpo hacia otro. Estos impulsos nerviosos son químicos y eléctricos, o sea, funciona a través de sustancias químicas y a través de descargas eléctricas. Ahora, esto suena medio engorroso, medio confuso, pero fíjense bien. El ejemplo más claro, tú
pones tu mano y de repente te dicen, ay, pásate una vela por debajo de tu mano. Cuando tú pasas esta vela encendida, ¿qué es lo primero que vas a sentir? ¿Algún escalofrío? Caliente. Caliente. Caliente, escalofrío. ¿Y quién dijo? A mí me alteró desde antes, porque antes de que me pasaran la vela, yo empecé a sentir escalofrío. Yo no quería que me pasaran la vela y sentí escalofrío, porque lo viste, ¿ok? Empezaste a percibir. Y tú tienes esa respuesta aprendida, en donde si te pasas la vela y te la pones debajo de la mano, vas a sentir caliente. Pero si acercas mucho la mano a la flama, ¿qué te va a pasar? Puedes llegar a quema. quemar. Una quemadura. Ok, una quemadura. Muy bien. Pero tú aprendes que si tienes una quemadura, vas a retirar esa mano. O en cuanto empiezas a sentir caliente, la retiras. Ahí es donde actúan las tres tipos de neurona. ¿Cuántos tipos de neurona tenemos? Tres. La que se llama neurona sensorial, que fue aquella que cuando sentiste el calor. Esta es la primera neurona. ¿Ok? Esta es la neurona sensorial cuando empezaste a sentir el calor. Después se conectó con esta que se llama interneurona. Es más, déjenme, esta la voy a pasar para, porque es la segunda. La primera que tú vas a estimular va a ser la sensorial. Y de ahí te se va a conectar con la que llamamos interneurona. Déjenme esta. Y por último, se va a conectar con la neurona motora, porque lo que tú hiciste fue, sentiste calor, se conectó con la interneurona y retiraste la mano. Ok, entonces estimulaste los tres tipos de neurona que tenemos en el cerebro, que es la sensorial, la interneurona, que es como un conector o como el que le dice, el chismoso que le va a decir, quita la mano porque te vas a quemar. Y entonces la quitas, ¿no? Y esto fue rapidísimo, en cuestión de segundos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Fíjate, ¿cuánto tiempo tardó para que del estímulo que tú sentiste de la mano recorriera al cerebro, regresara y dijera, quita la mano? ¿Ok? Fue instantáneo prácticamente. Entonces, estos son los tres tipos de neurona: sensorial, interneurona y neurona motora. La sensorial, pues principalmente van a ser esta que tú vas a tener con los estímulos externos e internos. ¿Cómo está el clima ahorita ya en Huejutla? O en Nublado. nublado. ¿Y Ah, hace frío o calor? En Pues, las tardes, calor. bueno, al mediodía empieza a hacer mucho calor. Pero ahorita probablemente frío, Ahorita ¿cierto? se siente un poco de calor y un está, poco está está fresco, normal. bueno, tantito. Un poco fresco, pero igual se siente calorcito. Ah, ok, calorcito. Entonces, ¿tú qué sientes ese calor? Estás estimulando tus neuronas sensoriales, ¿ok? Pero si el calor es muy intenso, pues le va a mandar una señal al cuerpo. De repente tú vas a lo mejor en la moto o en el carro y sacas el brazo por la ventanilla y te empieza a dar el sol y te empieza a quemar y empiezas a sentir calor y retiras el brazo para que no te quemes. Ese es lo que hacen estos tipos de neuronas, ¿ok? La sensorial se conecta con la interneurona y además, va a estimular la neurona motora, ¿ok? Esos son los tres tipos de neurona, para que ustedes lo tengan ahí muy presente. Ay, pero me voy a regresar tantito, porque ustedes, ¿de qué edad se acuerdan su último recuerdo que tengan ahorita presente? Hay quien dice, yo me acuerdo desde cuando tenía, no sé, 5 años, o cuando iba al kinder, o cuando empecé a ir a la primaria. ¿Cuál es su último recuerdo que ustedes tienen? Así de que eran más pequeñitos, muy, muy chiquititos. ¿Cómo qué edad tenían que se acuerdan? En el preescolar, cuando iba en el En el preescolar. Ok, ¿de qué te acuerdas en ese momento? De que habían unos columpios en la escuela y ahí íbamos a jugar con mis amigos. Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque
El sistema nervioso central, que se compone de, el sistema nervioso que se compone del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se va a dividir en el encéfalo y la médula espinal, o sea, lo que es el cerebro y la médula espinal que va a recorrer a través de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico se va a constituir de todos los nervios que compone el cuerpo, ¿ok? Pero el central es el que guarda, es como si fuera un CPU, una computadora. Va a guardar todos los recuerdos, va a guardar que si tú alguna vez te quemaste, sabes que no vuelves a meter esa mano al fuego porque te vas a volver a quemar, ¿ok? Y el encéfalo se compone del cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico se va a componer del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo raquídeo. No quiero que se aprendan todo esto, lo van a ir viendo poco a poco. Pero lo que sí quiero que se aprendan es que dentro del cerebro hay algo que se llama el bulbo raquídeo y para ser específico, está en la parte de atrás de tu cabeza, ¿ok? En la parte posterior de la cabeza, atrás, donde sientes ese hueso como que sobresale de tu cabeza, abajito, ahí tenemos el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo es el que se va a encargar de controlar la respiración. Por eso hay pacientes que de repente cuando chocan en un accidente automovilístico y se pegan en la cabeza o tienen este latigueo, puede suceder que estos pacientes puedan tener alteración en la frecuencia respiratoria, o sea, que puedan tener una frecuencia respiratoria menor o baja, o puedan dejar hasta de respirar, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ve alterado el bulbo raquídeo. Este sí quiero que se acuerde. ¿Quién es el que regula la respiración en el cerebro? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el que va a regular la respiración. Si hay alguna alteración con el bulbo raquídeo, puedes respirar o muy rápido o muy lento o dejar de respirar, ¿ok? Esto en cuanto al sistema nervioso central. Pero el sistema nervioso central guarda todos tus recuerdos, tus memorias, los aromas, los sabores, todo lo que tú, porque yo les digo que a lo mejor ahorita se me antojan, no sé, unos tacos o una pizza o una hamburguesa así grandota, doble carne, queso, papas a la francesa, con capsu si nos gusta y salsa. ¿Qué sienten ahorita que les estoy platicando todo esto? ¿Qué pasó en su Anto, cuerpo? Antojo. ¿Y qué pasó en su cuerpo? Empezamos a salivar de la Ah, boca. ok, sí. ¿Por qué? En realidad, no porque te llegara un aroma, porque tuviste un recuerdo de esa hamburguesa con papas a la francesa, o una pizza, o unos tacos, y dices, y luego ahorita que es bien temprano y hace hambre, pues más aún, ¿verdad? Ok, ese estímulo, el cerebro está preparando a tu cuerpo para que tú empieces a consumir los alimentos. Salivas porque necesitamos que la saliva ayude a hacer el bolo alimenticio. Entonces, toda esta información tú ya la tienes en el cerebro, la tienes guardada en la computadora que tienes en, ¿ok? Y además es una super mega hiper, ¿ok? El sistema nervioso central son los nervios periféricos. ¿Qué pasa si tú en este momento te pegas con la orilla de la mesa o de la silla en la rodilla? Pues vas a sentir, uy, jole, pues bastante feo y te va a doler, ¿ok? Y lo primero que sentiste fue la molestia, recorrió hacia tu cuerpo y lo que hiciste fue a lo mejor sobar, ¿ok? Fue una respuesta motora que tuviste. Ok, dentro de este tenemos el sistema nervioso somático y autónomo. Autónomo es todo aquello que tú no tienes que pensar para que tu cuerpo lo realice. ¿Como cuál? Tú, La más o menos, respiración, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo cuántas veces respiras por minuto? ¿Ya vieron signos vitales? Sí, no. Pues todavía no. todavía no lo vemos. Ok, no es de mi materia, pero déjenme de una vez empezamos, ¿ok? Vamos a empezar a ver un poquito de los signos vitales, porque yo les hago preguntas, pero si ustedes dicen, no, pues es el profe quiere que nosotros ya sepamos todos y no sabemos, ¿no? Vamos a ver esto. Signos vitales. ¿Por qué se llaman signos vitales o constantes vitales?
Pues porque son signos de vida, ¿ok? La definición de signos de vida son manifestaciones clínicas de un ser vivo, que puede ser un animal o un humano, tienen signos vitales, ¿ok? Manifestaciones clínicas de un ser vivo. O sea, estas manifestaciones clínicas te indican que este paciente tiene vida, ¿ok? O no tiene vida, porque si no hay signos vitales, pues decimos, pues ya está muerto, ¿no? Ahora, dentro de los signos vitales tenemos la temperatura, el rango normal es de 36 grados. Esto va a depender de la edad, ¿ok? Pero estamos hablando de los adolescentes y adultos. Va a ir entre los 36 grados, 36 grados, perdón, 36 grados a 37.5, 37.5. ¿Ok? Menos de 36 grados lo consideramos hipotermia, ¿ok? Todo lo que, ahorita vamos a ver unos sufijos, todo lo que sea abajo es hipo, todo lo que sea arriba es hiper, ¿ok? Déjenme ponerles aquí. Bajo es igual, bajo es igual, este te queda aquí, bajo es igual a hipo, hipo, hipo. Y alto, esto es igual a hiper, hiper. ¿Ok? También hay otra forma de decir estos. Bajo también le decimos bajo es igual a brady. Bajo es igual a brady, brady, brady. Y alto esto seguramente se les van a enseñar después, pero de una vez lo están es igual a taqui. ¿Ok? Bajo le llamamos hipo o brady. Alto le llamamos hiper o taqui. ¿Por qué? Porque si hablamos de la frecuencia cardíaca, no le llamamos hiperfrecuencia cardíaca, le llamamos taquicardia. Si es una frecuencia cardíaca baja, le llamamos bradicardia. ¿Ok? Si es una respiración alta, le llamamos taquipnea. Si es una frecuencia respiratoria baja, le llamamos bradipnea. ¿Ok? Y si es, hablando de la temperatura, si es baja, le llamamos hipotermia. Y si es alta, le llamamos hipertermia. Si la presión arterial está baja, le llamamos hipotensión. Y si la presión está alta, le llamamos hipertensión. ¿Ok? Pero ahorita, temperatura. Temperatura, el rango de 36 a 37. Todo lo que esté por debajo de 36 le vamos a llamar hipotermia. ¿Ok? Menos de 36. Menos de 36 es hipotermia. Hipotermia. Y más de 37.5. ¿Cómo le vamos a llamar a los que están de más de 37.5? Hipertermia. 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 ¿Ok? Por ahí, de 37.5 a 37.9 hay quien le llama febrícula, o sea que tiene fiebre, febrícula. Y de más de 38 ya lo consideran hipertermia. Pero internacionalmente, todo lo que esté por encima del rango diurno normal, que se llama que es 37.5, se considera hipertermia. ¿Ok? Si tiene 37.6, 37.7, 40, 38, 39 es hipertermia.
Ahora, si hablamos de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca son los latidos del corazón, ¿ok? Dicho de otra forma, es la sangre que bombea el corazón, ¿ok? Los latidos del corazón, ¿ok? La sangre que bombea el corazón, ¿ok? Ahora, déjenme por aquí empezar a subrayar algunas, como la temperatura. Aquí lo vamos a poner. Y su rango normal. Y la frecuencia cardíaca, que son los latidos del corazón, la sangre que bombea el corazón. ¿Ustedes saben cuánto tienen de sangre en su corazón? No, se los voy a enseñar. Esto ya es un poquito más avanzado. Pero para que tú sepas cuánto tiene un paciente adolescente adulto en el cuerpo, aproximadamente va a tener de 4 a 6 litros. De 4 a 6 litros. En promedio, 5 litros. Pero ¿cómo puedes calcular tú la cantidad de sangre que tienes? Ah, pues para calcular la sangre del cuerpo, ¿qué vas a hacer? Multiplica 70 mililitros, 70 mililitros por tu peso corporal. O sea, lo que tú pesas. Díganme, alguien que me diga cuánto pesa. 62. Ok, paciente de 62 kilogramos. 62 kilogramos. Multiplíquenlo por 70, 62 kilogramos por 70 mililitros. Si alguien me ayuda y me dice cuánto le salió. 4.340. 4,340 mililitros, o dicho de otra forma, 4.3 litros. Ya vieron cómo siempre los adolescentes y adultos el promedio va a ser de 4 a 6 litros, ¿ok? Y entonces ustedes ya van a saber cómo calcular la cantidad de sangre que tiene su cuerpo. ¿Cómo? Multipliquen 70 por su peso corporal y ya van a saber cuánto tiene, ¿ok? Profe, Ahora, ¿sí? ¿y por qué 70? Ok, porque 70 es el promedio de la cantidad de sangre que el corazón va a bombear. Ahora les voy a decir cómo. A esto que el corazón bombea, que se llama gasto cardíaco, esto es de otra clase, pero no sé por qué me meto en estas cosas, pero bueno, ya que surgió la duda, hay algo que se llama el gasto cardíaco. Gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Perdón. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. El minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Ok, pues, ¿cuánta cantidad de sangre bombea el corazón? Pues tú, que pesas 62 kilos y que te salió 4,340 mililitros que totales tienes en la sangre, estos 4,340 mililitros le dan la vuelta a tu corazón en un minuto. A eso le llamamos gasto cardíaco. O sea, cada latido quiere decir que va a lanzar estos, digamos, aproximadamente 70 mililitros. Y entonces tú pesas 62 kilos, que aproximadamente se dieron cuenta que 70 por 60 nos dio los 4,360. Es un rango entre 45 y 75 mililitros, por ahí así. Pero más o menos, estos 70 mililitros es lo que tu corazón va a bombear cada vez que tenga esta fuerza o que haga ese bombeo a través del ventrículo izquierdo y que vaya por la arteria aorta y llegue a otras partes del cuerpo. ¿Por qué bombea el corazón
Sangre porque va a transportar dos principales sustancias que necesitamos en el cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo? Oxígeno y necesita glucosa. ¿Y quién la transporta? La sangre. La sangre transporta el oxígeno y la glucosa. ¿De dónde obtenemos la glucosa? Del alimento. Y cuando no has comido nada o tienes un ayuno prolongado, ¿de dónde lo saca el cuerpo? De la grasa que tienes en el cuerpo. No digo que estén grasosos, no estoy diciendo eso, pero todos en el cuerpo tenemos una reserva de tejido adiposo o de grasa. Cuando tú no comes nada, lo que hace el cuerpo es tomar esa reserva de grasa y la convierte en glucosa. ¿Para qué? Para que llegue a todas las partes del cuerpo, a todas las células. Las células van a necesitar glucosa y van a necesitar oxígeno. ¿El oxígeno dónde lo obtenemos? De la respiración. Cuando tú respiras, introduces oxígeno y ese oxígeno se va a intercambiar por algo que la célula va a eliminar que se llama dióxido de carbono o CO2. ¿Okay? El dióxido de carbono lo vas a eliminar a través de la respiración. Entonces, la sangre se llena de oxígeno y de glucosa. La glucosa que obtienes del alimento y cuando hay un ayuno prolongado lo obtienes de la grasita que hay en el cuerpo. ¿Ok? Y entonces, lo que tú vas a bombear en un minuto van a ser precisamente los 4.340 mililitros en un minuto. Y a esto le llamamos gasto cardíaco, la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, que es la cantidad de sangre total que tienes en tu cuerpo. Digamos que tu sangre que tienes en tu cuerpo va a pasar por tu corazón en tan solo un minuto. Parece increíble, pero así. Ok, ya me detuve. Esta es de otra clase que tiene que ver con cardiología, pero aquí no estamos en cardiología. Entonces, vamos a darle paso a esto de signos vitales. Pero es importante que lo sepan. Nosotros tenemos mucho tiempo para esto de la farmacología, pero antes de que ustedes aprendan cómo actúan los fármacos en el cuerpo, pues necesito que tengan conceptos básicos como qué es la farmacología y además qué son los signos vitales. Ahora sí, la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca normal. Estoy hablando de adolescentes y adultos. Ahorita adolescentes y adultos, ¿ok? No nos vamos a meter con pediátricos porque esos, dicen por ahí enfermería, esos se cuecen aparte. Frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté por debajo de 60, debajo de 60, ¿cómo le llamamos? Bradicardia. Muy bien, bradicardia. Acuérdense, bradi es en la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Bradicardia. ¿Ok? Y si está alta, por encima, por arriba de 100, ¿cómo le llamamos? Taquicardia. Bradicardia. ¿Ok? Esto es el rango normal de la frecuencia cardíaca. Déjenme poner otra diapositiva porque aquí ya no creo que nos alcance. Bueno, dejen ver si nos alcanza. No, ahorita. Si la ven ya muy chiquita, me dicen y ponemos otra. ¿Ok? Vámonos con la frecuencia respiratoria. Y cuando ustedes chequen la frecuencia respiratoria, se los van a enseñar. Pero la frecuencia respiratoria no le dices al paciente, le voy a checar la frecuencia respiratoria, porque si tú le dices eso a tu paciente va a empezar a respirar así bien calmadamente. Porque tú ya le advertiste que le vas a medir la frecuencia respiratoria. Entonces la puede modificar. Entonces regularmente cuando tú le checas el pulso se checa radial. Puede ser radial, puede ser carótido, puede ser femoral, puede ser pedial. Hay diferentes partes del cuerpo. Les voy a enseñar dos donde tú le puedes checar el pulso a cualquier persona. Primero que nada, el radial, tu mano, así, la palma de tu mano, y así como tienes la palma de tu mano, del lado derecho vas a sentir un huesito. Este huesito, todos por favor pongan su mano y sientan este huesito.
Pongan la palma de frente a su computadora o a su pantalla y tóquense el huesito bajen y tóquense un huesito que se percibe ahí. ¿Ya lo sintieron? Aquí, de lado, de lado. De hecho, está aquí, miren, de lado. Así, de lado. Al lado de tu mano, como si pasaras por al lado de tu mano, y ahí vas a sentir un huesito. ¿Ya lo sintieron? Ok, de ese huesito, por favor, hacia adentro, lo que van a hacer es que van a hacer una ligera presión al lado de ese hueso, con los dedos, índice y medio. Hagan una presión ahí. De hecho, hasta van a ver, para los que se les alcanzan a ver sus venas, van a ver que ahí pasa una vena. Hagan presión sobre esa vena. De hecho, la que no percibimos la vena. Lo que ustedes van a percibir es la arteria que está más profunda. Tóquense ahí profundo y sientan, a ver si sienten como si hay un latido ahí en esto. ¿Lo pueden percibir? Sí, sí se percibe. ¿Sí? Ese es el pulso radial. Ese es el más común que checamos. Pero hay otro. Tóquense la tráquea. La tráquea la tenemos aquí, miren. Tóquense la tráquea. La tráquea es esta donde dicen, está la manzana de Adán. Siéntanse la manzana de Adán. Y de donde está la manzana de Adán, 2 dedos hacia la derecha o 2 dedos hacia la izquierda. Con los dedos índice y medio de ambas manos, tóquense al ladito de la tráquea. Háganse presión. Y díganme si ahí también pueden sentir cómo hace pulsación. Tóquense 2 dedos, 2 dedos o 3 dedos al lado de la tráquea hacia las orillas. En ambos sentidos van a sentir las arterias carótidas derecha e izquierda. ¿Pueden percibir ahí el pulso? Sí. Sí, Ok, este es el pulso carotidio que le llamamos. Por lo menos, ustedes ya van a saber tomar el pulso carotidio o el pulso radial. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es lo normal del pulso en pacientes adolescentes y adultos? 60, sí. Exactamente. Todo lo que esté entre 60 y 100 está bien. Si tienes 90, está bien. Si tienes 83, si tienes 70 y tantos, 65, está bien. Está dentro del rango normal. ¿Ok? Ya llevamos 2. Frecuencia respiratoria, normal. Normal. Frecuencia respiratoria, normal. Esta va a ir en un rango. Va a depender de la bibliografía. Hay bibliografías que manejan la frecuencia respiratoria desde 12 respiraciones hasta 20. Hay quien la maneja de 14 a 20. Esto va a depender de la bibliografía, pero lo vamos a manejar aquí de 14 a 20 respiraciones. Respiraciones por minuto. Por minuto. De 14 a 20 respiraciones por minuto es el rango normal. Adolescentes y adultos, acuérdense. Los pediátricos luego vamos a ver. Ok, entonces, de 14 a 20 respiraciones por minuto. Todo lo que esté por debajo de 14, por debajo de 14, le vamos a llamar como Bradipnea. 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 Y todo por encima de 20 le llamamos taquipnea. Sí, taquipnea. Entonces, acuérdense, la frecuencia respiratoria normal va a ser de 14 a 20. Nunca le digas que le vas a checar la frecuencia respiratoria porque el paciente va a puede alterarla y puede respirar bien tranquilamente, ¿ok? O respirar rápido. Entonces, le checas el pulso y en cuanto le estás checando el pulso, estás observando cómo empieza a levantar el tórax y el abdomen. Y ahí empiezas a contar en un minuto cuántas veces se levantó
el tórax y el abdomen, y ahí vas a identificar cuántas respiraciones por minuto, que debe de estar en un rango entre 14 y 20. Si está por debajo de 14 le llamamos bradipnea y si está por encima de 20 le llamamos taquipnea. ¿Ok? Y vámonos a, ahora, el paciente que no respira, porque también puede haber un paciente que dejó de respirar, paciente que no respira. Pues, a esto le llamamos apnea. Que no respira, se le denomina apnea, apnea. Pacientes que no tienen respiración, decimos que tienen apnea. Porque hay pacientes, les decía yo, que pueden tener un golpe en la parte posterior de la cabeza. Y si tiene un golpe en esta parte, puede haber alguien que regula la temperatura que va a estar afectado. ¿Quién dijimos que regula la temperatura? La temperatura, que regula la frecuencia cardíaca, perdón. La cardíaca, la respiratoria, ya me estoy volviendo loco. Ah, ahorita les digo quién El regula la bulbo temperatura, raquídeo. pero El el bulbo bulbo raquídeo. raquídeo. El bulbo El raquídeo, polvo si llega a tener una lesión en el bulbo raquídeo, muy probablemente el paciente haga apnea, o sea, puede dejar de respirar. Hay fármacos que te pueden provocar un paro respiratorio o que el paciente presente apnea, que deje de respirar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, vámonos con la presión arterial. Presión arterial. La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que respira un ser humano en el cual se lleva a cabo el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso dijimos que era que ¿qué va a entrar al cuerpo? ¿Qué? Perdón, no escuché. Oxígeno. ¿Y qué va a salir? Dióxido de carbono. Exactamente. Oxígeno. Oxígeno es O2 y dióxido de carbono es CO2. Porque aquí lo van a ver mucho así. Oxígeno O2 y dióxido de carbono CO2. ¿Ok? Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. ¿Ok? Es cada que el corazón bombea sangre, sale a través de las mangueritas que son los vasos sanguíneos, que son las arterias. Entonces, cuando tú te tocas el pulso y sientes cómo late, es porque cada que el corazón bombea sangre, bombea la sangre, tú vas a sentir esas pulsaciones, ¿ok? Cada que el corazón bombea sangre, va a pasar a través de estos tubos. Y estos tubos, que son venas y arterias, principalmente son como muy suaves. Entonces, cada que pasa sangre es como cuando en las caricaturas empiezan a bombear agua y se ve la manguera como se empiezan a hacer como chipotitos. Ah, lo mismo pasa con las arterias. No se le hacen chipotes, pero puedes sentir la fuerza que está haciendo esa sangre en las arterias. ¿Ok? Cada que el corazón bombea, que el ventrículo izquierdo, para ser muy específico, bombea la sangre hacia todo el cuerpo. El ventrículo izquierdo, que es la presión sístole, diástole. Sístole se refiere a que el corazón se contrae y que va a mandar sangre al cuerpo. Diástole se refiere a que se va a volver a llenar esa cavidad del corazón. Después vemos lo del corazón, pero cuando el ventrículo izquierdo ¡pum!, se contrae, haga de cuenta que es como si fuera una camarita, un globo, lo apachurras y sale ¡pum!, la sangre a través del ventrículo y de la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Y cuando el corazón se relaja para que se vuelva a llenar de sangre, a eso se le llama diástole. Sístole, avienta la sangre. Diástole, se regresa. ¿Ok? Y la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. ¿Ok? Ay, perdón, es que estoy escribiendo en otro. La presión arterial se mide en
milímetros de mercurio. Déjame ponerle aquí que mmHg son milímetros de mercurio. Es que anteriormente, van a decir, ¿y por qué se mide en milímetros de mercurio, profe? Anteriormente los baumanómetros eran unos aparatitos que se abrían y que tenían una línea con cierta numeración. Y lo que hacías cuando tú insuflabas, subía mercurio. El mercurio era lo que medía la presión arterial, porque el mercurio es un metal pesado. Entonces, por eso se medía en milímetros de mercurio. Actualmente ya ni hay de esos baumas, bueno, no en todos lados. Son muy antiguos. ¿Por qué se prohibieron los baumanómetros de mercurio? Porque el mercurio es altamente tóxico. Déjenme decirles que no lo hagan si ustedes tienen termómetros de mercurio de estos que les tenemos que hacer así para que bajen. Pero yo en la escuela, inexperto como todos, no sabía y a veces cuando se rompían los termómetros de mercurio, pues te ponías el mercurio en la mano y era como una bolita de agua que de repente le presionabas con el dedo y se esparcían varias bolitas y luego las volvías a juntar. No lo hagan porque es tóxico. El mercurio es tóxico. Por eso es que quitaron este tipo de dispositivos. Yo no sabía, lo llegué a hacer, sí lo llegué a hacer, lo confieso, porque no sabía. Hasta después que me dijeron, es que no, el mercurio es tóxico, no te lo debes de poner en la piel porque la piel absorbe el mercurio y te puede provocar toxicidad. Entonces, no lo hagan, ¿ok? Pero antes había estos dispositivos baumanómetros de mercurio y por eso se mide en milímetros de mercurio, ¿ok? Presión arterial es la fuerza que ejerce sobre las paredes arteriales. Ahora, el rango normal, rango normal, normal, es en adolescentes y adultos de 70, de 110 sobre 70 milímetros de mercurio a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Este es el rango normal, 110-70 o 120-80 en pacientes adolescentes y adultos. ¿Ok? Cuando está por encima de 120-80, cualquiera de las dos, 120-80. ¿Por qué se mide 120? Porque 120 es sístole, cuando el corazón lanza la sangre, y diástole, cuando el corazón se relaja para que se vuelva lleno. Por eso se mide en dos cifras, que es 120 cuando lanza la sangre y 80 cuando el corazón se relaja para que se vuelva a llenar y pueda volver a ser sístole y diástole. Sístole lanza la sangre, diástole se vuelve a llenar. Sístole lanza la sangre, diástole se relaja el corazón y se vuelve a llenar. ¿Ok? Este es el rango normal para la presión arterial. Déjenme ver un poquito. Todo lo que esté por debajo de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. ¿Cómo le vamos a llamar todo lo que esté por debajo de 110-70? Hipotensión. Hipotensión, porque estamos Hipotensión. hablando de tensión arterial. Este es hipotensión. Y todo por encima de 120 sobre 80 milímetros de mercurio se le denomina Hipertensión. 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 ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque vamos a ver fármacos antipiréticos, o sea, fármacos que van a actuar en la temperatura. Fármacos antiarrítmicos que van a actuar en la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver fármacos que tienen que ver con la frecuencia respiratoria, sobre todo pacientes que puedan tener asma o EPOC.
Y entonces necesitamos saber los rangos, por eso es que se los estoy enseñando. Van a decir, es que esta clase ni es de usted, profe, ni le toca, pero no importa, aunque no me toque, se los estoy enseñando para que ustedes lo tengan, ¿ok? Ahora, tenemos la clasificación de los fármacos antihipertensivos, fármacos que te van a servir para regular la presión arterial. Entonces, yo quiero que ustedes tengan bien claro qué son los signos vitales. ¿Qué dijimos que eran los signos vitales? Son, ¿qué? Manifestaciones físicas de un ser vivo. Manifestaciones clínicas de un ser vivo. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principales signos vitales? Temperatura, frecuencia cardíaca, Frecuencia respiratoria. presión arterial, SPO. Presión arterial. A esto le llaman presión arterial y ahorita vamos a ver la saturación de oxígeno. Presión arterial. O también le llaman tensión arterial. ¿Ok? Presión arterial o tensión arterial. ¿Ok? Y ya que mencionaron el SpO2, que es la saturación parcial de oxígeno. ¿Ok? Ay, perdón. Déjenme aquí. Vamos a ver la saturación. Porque aparte de esa, hay otro signo vital, que es el dolor. ¿Ok? Signo vital, también. Dolor. Y este lo valoramos con escalas. ¿Cuáles escalas hay? La de EVA. ¿Qué quiere decir escala visual análoga. También existe la escala numérica y existe la escala de las caritas. Escala de las caritas, donde aparece uno que está contento y luego uno que ya no está tan contento y otro que está medio triste, otro que está muy triste y uno que está llorando. ¿Okay? Esta es la escala de las caritas, que se llama escala de Wong-Baker. La escala de Wong-Baker es la escala de las caritas. ¿Okay? Y la escala descriptiva también, descriptiva. Hay diversas escalas para valorar el dolor. La escala, la que más les van a enseñar es la DEVA. La DEVA es que tú, con una regla de 10 centímetros transparente, le digas a tu paciente, por favor, del 0 al 10, señáleme cuánto le duele. Pero hay pacientes que ni se saben los números y que, como pacientes pediátricos o pacientes que no fueron a la escuela y que no saben los números, ok, no te preocupes. Enséñale la de las caritas y dile, ¿como cuánto le duele del 1 al 10? Esta es la numérica. ¿Como cuánto le duele del 1 al 10 cuando 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más intenso que ha tenido en su vida? Y te puede decir. O la otra es con la de las caritas, le enseñas las caritas y le dices, señáleme como cuánto le duele. Y ya te va a enseñar cuánto le duele. O tú lo puedes ver de acuerdo a su expresión facial. Si está llorando, se retuerce y demás, pues tiene un dolor 10 de 10. La escala de las caritas va a ir de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Ahí no puedes decir que tiene 7 de dolor o 5, porque va de 2 en 2. ¿Okay? Y la última, que es la saturación de oxígeno. Para esto ponemos un dispositivo en el dedo que es un saturómetro y va a medir la saturación de oxígeno. ¿Ok? Rango normal. Ok, ¿qué es esta saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno mide el intercambio gaseoso a nivel tisular o de los tejidos. Tisular quiere decir de los tejidos. Tisular. A nivel tisular. Te ponen este oxímetro en el dedo
y entonces tú empiezas a medir esta saturación de oxígeno. Ahí lo que mide es que esté llegando oxígeno adecuadamente a las... ¿Por qué se ponen los dedos? Porque son las partes más distales del cuerpo. Y entonces, si tú te lo pones en el dedo, quiere decir que sí te está llegando oxígeno hasta esa parte del cuerpo, que es la más distal. Entonces, lo normal, rango normal, déjenme poner aquí, rango normal de saturación de oxígeno es de... Profe, ya no se ve. Ya no se ve, ay, perdón. Aquí, lo voy a pasar acá para que se... Ahí todavía se alcanza a ver. Sí. Déjenme aquí subir esto. Es que quiero que quede en una sola diapositiva para que ustedes no tengan que estar buscando tantas diapositivas. Si a lo mejor en esta le toman una foto y dicen, ay, ya tengo toda la información aquí. ¿Ok? Ahorita la hacemos más grande. Ustedes no se preocupen. Esto de que queda aquí, queda aquí. Y la modificamos ahorita. Van a ver que se va a ver bien. Ok. Saturación de oxígeno mide el intercambio gaseoso a nivel insular. El rango normal es de 94 a 98%. 98%. ¿Ok? 94 a 98. Este es el rango normal de la saturación de oxígeno. Y aquí le voy a poner con negritas para que esto lo presente. Muy bien. Ahora sí. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos que los signos vitales, y que es importantísimo esto que ustedes primero tengan en cuenta, que los signos vitales precisamente son vitales porque dan signos de vida, ¿ok? Son manifestaciones clínicas de un ser, dan vida, ¿ok? ¿Cuáles tenemos? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial o presión arterial y saturación de oxígeno, además de el dolor. El dolor también es un signo vital, porque hay personas que se pueden morir de dolor, sí. Estos signos vitales, si alguno de ellos llega a estar alterado, ¿te puedes morir? Sí, también. Entonces, por eso se les llaman signos vitales o constantes vitales, ¿ok? O mediciones fisiológicas también vitales, les llamo, ¿ok? Este es en cuanto a estos signos vitales. Quería que ustedes tuvieran esta información para que lo tengan. Esto era de otra clase, pero bueno, ustedes ya lo tienen, ¿ok? Ahora sí, seguimos. ¿Por qué esto de los signos vitales? Porque los fármacos van a actuar para regular estos signos vitales, muchos de ellos. Podemos tener alteraciones. Entonces, recuerden, todo lo que esté bajo, hablando de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, le vamos a llamar bradi lo que está bajo y taqui lo que está alto. Si es frecuencia cardíaca baja, bradicardia. Si es frecuencia cardíaca alta, taquicardia. Si es frecuencia respiratoria baja, le llamamos bradipnea, y si es frecuencia respiratoria por encima de 20, le llamamos taquipnea. ¿Ok? Y al paciente que no respira se le llama apnea. Y hablando de la presión arterial y de la temperatura, aquí vamos a utilizar los sufijos hipo o hiper. Si la temperatura está por debajo de 36, le llamamos hipotermia. Si la temperatura está por encima de 37.5, le llamamos hipertermia. Si la tensión arterial está por debajo de 110/70, le llamamos hipotensión. Si está por encima de 120/80, le llamamos hipertensión. ¿Ok? En el dolor lo valoramos de acuerdo a las escalas. El dolor va en una escala del 1 al 10. Cuando 1 es el dolor mínimo o 0 es nada de dolor, y 10 el dolor más intenso que han tenido en su vida.
La saturación de oxígeno que mide el intercambio gaseoso a nivel tisular y que se llama perfusión. Me faltó ponerles aquí que el intercambio gaseoso a nivel tisular le llamamos perfusión. Aquí se lo pongo. Este se llama perfusión. Perfusión. ¿Ok? El rango normal de la saturación de oxígeno va de 94 a 98%. Y está por debajo de 94. Ahí esto no lo pusimos, pero déjenme aquí lo pongo. Debajo de 94%, de 94%, se denomina hipoxia. Hipoxia. Hipo debajo. Cia de oxígeno. Bajo oxígeno. ¿Okay? Déjenme ponerle aquí. Debajo de 94% se denomina hipoxia. Y por encima de 98% se denomina y es por encima, ¿cómo le vamos a llamar? Hiperoxemia. 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 ¿Sí? Le estás metiendo oxígeno además, que a lo mejor no necesites. Ok, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, todo bien. Ok, entonces, tarea para la siguiente semana. Van a hacer una infografía sobre los signos vitales. Infografía sobre los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? ¿Cuáles son los sufijos? Hipo, hiper, bradi, taqui. Y toda la información que ustedes tienen en esta diapositiva, ponerla en una infografía, una imagen bonita. ¿Ok? Como sus trabajos. No importa que si he estado revisando sus trabajos, no les he mandado la retroalimentación y la calificación, no se preocupen, se las voy a mandar. Y acuérdense, todo trabajo debe de tener tu nombre, el nombre del profesor y debe de tener la materia, que es farmacología, además de la bibliografía. ¿Saben cómo citar bibliografías? ¿Es de donde se encontró la información, no? De donde se encontró la información. Sí. Ok, perfecto. Entonces, esa va a ser la tarea. ¿Ok? Para que ustedes la hagan la siguiente semana. Y les voy a poner ahí a la plataforma para que ustedes puedan subirla. Esta va a ser principalmente la tarea. Solamente déjenme, les sigo hablando un poquito de esto que estábamos viendo, que era el sistema nervioso central. ¿Ok? Porque probablemente se los pregunten, pues no quiero agarrarlos desprevenidos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso que está dividido en central y periférico, el central tiene que ver con todo lo que se guarda en el cerebro. O sea, memoria. Por eso les preguntaba, ¿de qué te acuerdas? Ah, de los columpios del kinder. Eso es algo que se guarda en tu cerebro. Recibe y procesa la información sensorial, desencadena las respuestas, almacena recuerdos, genera pensamientos y emociones. O sea, todos los sentimientos, tristeza, felicidad, amor, todo lo que tú sientas tiene que ver con el sistema nervioso central. Y el otro es el sistema nervioso periférico, tiene que ver con los nervios. Y dentro de los nervios hay nervios que pueden estimular una respuesta y nervios que pueden inhibir una respuesta. Hoy tenemos examen. ¿Sí les dije que teníamos examen? No, no nos dijo. Bueno, pues hoy tenemos examen. Por favor, saquen una hoja y empiecen a escribir. No es cierto, es broma. No vamos a tener examen. ¿Pero qué sintieron ahorita que les dije?
Odio. Nervios. Nervioso. Y muchos dicen odio, odio hacia el maestro. Y muy probablemente ese odio, esa presión, esos nervios, ¿qué hicieron en tu corazón? Hizo que Como latiera. Que latiera más latiera rápido. más rápido. Aceleró el corazón. Ok, muy bien. Esa es una respuesta que ahí está, acabo de estimular su sistema nervioso simpático, porque tenemos sistema nervioso periférico y se divide en simpático y parasimpático. El simpático es aquel que te pone alerta, que te pone vivo, que tienes que actuar. Y en este momento yo lo que hice fue hasta despertaron los que se estaban durmiendo y dijeron, ¿examen? ¿Por qué? Si no hemos visto casi nada. No. Ok. Y esto también pasa como cuando tú estás en un juego y estás nervioso, o como cuando vas caminando por la calle y te salen muchos perros y te corretean. Ok, y que lo que quieres es huir. El sistema de huida tiene que ver con el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Ahí estimulamos receptores adrenérgicos que se llaman alfa y beta, que hacen que el corazón lata más rápido y más fuerte. Eso lo vamos a ver. Y el sistema nervioso parasimpático, además de que inhibe ciertas cosas, si tú corriste o en este momento dijeron, maldito profe, lo odio, ¿cómo nos dice esas cosas? Y de repente dices, bueno, ya me calmo, ya no lo odio tanto. Y empiezas a respirar profundo. Ok, cuando tú respiras profundo, activas el sistema nervioso parasimpático que va a regular otra vez tu frecuencia cardíaca, que se va a calmar. El sistema nervioso parasimpático también lo utilizamos no solamente para disminuir la frecuencia cardíaca, también lo utilizamos para que tú puedas dormir, descansar. Cuando llega la noche, quien se activa es el sistema nervioso parasimpático y te dicen, hey tú, ya deja de estar viendo TikToks, duérmete. Y te empieza a dar sueño. Ah, ok, ese es el sistema nervioso parasimpático. Ok, estos son dos de los principales. ¿Por qué les comento de esto? Porque hay fármacos que actúan inhibiendo el sistema nervioso simpático y hay fármacos que inhiben el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Y hay fármacos que inhiben el sistema nervioso central. O sea, te noquean, te duermen, no te acuerdas. ¿Ok? Ya vimos que la parte principal del sistema nervioso es la neurona. ¿Ok? Vamos a encontrar diferentes neurotransmisores. Neurotransmisores son como sustancias que van a llevar los medicamentos a ciertas partes del cerebro. Tenemos la acetilcolina, los aminoácidos GABA, tenemos los aminoácidos glicina, tenemos a los aminoácidos glutamato, a la dopamina, a la histamina, a la noradrenalina, a la serotonina, a los neuropéptidos opioides y los neuropéptidos taquicininas. Son términos bien raros, pero muy probablemente alguien ha escuchado. Hay que darle un fármaco antihistamínico. ¿Sí han escuchado ese término? Tómate un antihistamínico. ¿Sí lo han No, no he escuchado? escuchado. Yo sí. Ok, fármacos antihistamínicos. Les voy a decir cuáles son. Alguna vez les ha dado gripa, ¿cierto? Y cuando te da gripa, escurrimiento nasal, se te tapa la nariz, no puedes hablar, de repente te duele la garganta, te duele la cabeza, te lloran los ojos y ya no sabes qué es. Y el moco se te escurre a todo lo que da. Y tú dices, es que yo no quiero que me pase eso. Y entonces te dicen, ah, los fármacos que tú tomas, ¿conocen algún antigripal? No importa que digan marcas. ¿Conocen algún fármaco que sirva para la gripa? El agrifén. El Agrifen, muy bien. El Nex. El Nex, ¿cuál otro? XL3. El XL3, la loratadina, el Contac. Ok, estos fármacos son fármacos antihistamínicos. La histamina lo que provoca en el cuerpo es esta reacción fea de inflamación, de que no te deja respirar. Entonces, los fármacos que son para la gripe son fármacos antihistamínicos. ¿Ok? Solo por mencionar, los vamos a ver más adelante, pero ahorita es solo por mencionarse. ¿Ok? Porque hay ciertos receptores. No quiero que se los aprendan, los vamos a ir viendo poco a poco, pero hay muchos neurotransmisores y receptores que nos van a ayudar con los fármacos. ¿Han visto el meme que dice, maldito paracetamol, cómo sabía que me dolía el pie si yo me lo tomé por la boca? ¿No lo han visto?
Ok, ese meme que dicen que cómo supo el paracetamol que te dolía el pie, es porque en el pie tienes receptores farmacológicos para el paracetamol y por eso va a tener ese efecto ahí. ¿Ok? No es porque sea brujo ni nada, es porque hay ciertos receptores farmacológicos. ¿Ok? Maldito paracetamol, que es cierto. ¿Cómo sabe que nos duele ahí, verdad? Uy, perdón por lo de maldito. ¿Ok? Ahora, dentro de los receptores tenemos receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, colinérgicos y receptores de histamina. No quiero que los anoten, no se los aprendan, solo se los comento. Los adrenérgicos, sobre todo, van a actuar a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos. Los vamos a ver más adelante. Los dopaminérgicos actúan también en los vasos sanguíneos, corazón, pero también en el cerebro, porque la dopamina es una de las principales sustancias que hay en el cuerpo que te provoca que estés alerta, que estés feliz, que puedas hacer las cosas. ¿Ok? La dopamina. Y los colinérgicos, como los nicotínicos y muscarínicos, que vamos a ver, no quiero que ahorita se los aprendan, solamente se los estoy mencionando. Ya más adelante que veamos cada tipo de fármaco, vamos a ver. Pero ¿qué es un receptor farmacológico? Es, digamos, como un recipiente en donde va a llegar el fármaco a través del torrente sanguíneo y va a decir, ah, aquí yo entro. Es como cuando vas al súper y andas buscando un lugarcito de dónde estacionar tu coche y a veces está todo lleno o algún evento y a veces hay todo o una fiesta y de repente dices, ¿y ahora dónde dejo el coche? Y de repente ves un lugar y dices, a ver, voy a medir a ver si entro. Ah, sí, ahí quedó perfecto. Hagan de cuenta que el estacionamiento o el lugar de estacionamiento es el receptor y el coche va a ser el fármaco. Va a llegar el fármaco, se va a meter y va a quedar a la perfección ahí. ¿Ok? Así es como actúan los fármacos en los receptores fármacos. Y muy bien. Pues esto es en cuanto a esto. Los analgésicos los vamos a ver en la siguiente clase, solamente nos vamos a quedar hasta aquí para que no tengamos tanta información y después la puedan procesar adecuadamente. Tarea, ¿qué dijimos que era la tarea? Una infografía de los Infografía sobre los signos vitales. Ok, perfecto. Con sus sufijos y con los rangos y si está alterado, ¿cómo le llamamos? ¿Ok? Para que ustedes lo puedan realizar. Igual se las subo a la plataforma para que ahí me hagan llegar sus infografías. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Muy bien, Muy aprendí otro. interesantes. Muy bien. Muy interesante. Bien. No, no era precisamente la clase que teníamos que ver, íbamos a ver analgésicos, pero ¿cómo van a saber de analgésicos si primero no sabemos de signos vitales? Entonces, lo principal es saber signos vitales, ¿ok? Porque muchos de los fármacos van a actuar dentro de estas alteraciones de los signos vitales, ya sea que estén bajos o que estén altos, ahí van a actuar los fármacos. Ahora, acuérdense que su infografía, título de la infografía que se va a llamar Infografía sobre los signos vitales. Nombre de quien la realizó, nombre del profesor, nombre de la materia, si quieren ponerle la escuela, también, y además la definición de qué son signos vitales, los sufijos de hipo, hiper, bradi, taqui, y los signos vitales. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. No, profe. Ok, para que ustedes les tome yo la asistencia de esta clase, igual manden su comentario en el grupo de WhatsApp, díganos qué les pareció la clase del día de hoy y qué fue lo que aprendieron, ¿ok? Y con eso les tomamos la asistencia. ¿Les parece? Muy bien, pues que tengan un muy bonito día y se despide de ustedes su profesor Ricardo Castilleje Salazar. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Y ya empezamos ahora sí con los fármacos, porque quiero que primero tengan claro estos conceptos. Si ustedes no se van de lo más básico, yo no les puedo enseñar algo que es complejo y farmacología es algo complejo. Entonces, primero vamos a iniciar con lo básico. Si ustedes tienen dudas o en sus otras materias de repente no les queda tan claro la información, no se preocupen, guárdenlas y las vemos en la siguiente clase. Las atendemos de manera rápida y ya después vemos la farmacología. ¿Okay? Fármaco, de verdad que
Ustedes lo van a aprender de buena manera. Hoy me di cuenta porque hicimos un repaso de la clase pasada y se acordaron de los conceptos básicos. Eso quiere decir que vamos bien. ¿Ok? Muy bien. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. profe, igualmente. Luego. Adiós. Adiós.